Pero bueno, bienvenidos a este seminario de Rompiendo Prejuicios sobre salud mental y psiquiatría y todo lo que son estos retos y desafíos que tenemos en la actualidad. Les doy pues la bienvenida y agradezco ahorita su presencia a este seminario, a esta plática. Y pues bueno, vamos a comenzar ahorita en este mes de octubre, que se celebra el Día Internacional de la Salud Mental por parte del centro que dirijo, el Centro de Psicología Cognitiva. Nos sumamos a este esfuerzo de organizaciones internacionales en el cuidado de salud mental para hacer conciencia sobre los principales problemas que hay en la actualidad y sobre todo poder reflexionar sobre algunas estrategias para poder superarlos. En este pues, seminario nos acompaña el doctor y psiquiatra Lino Villavicencio Flores, a quien voy a presentar antes de comentar nuestros objetivos. Les voy a leer un poco de su semblanza. Gracias al doctor Lino que nos acompaña. Él estudió la carrera de medicina en la Universidad de Guadalajara y realizó sus estudios en psiquiatría y psiquiatría infantil en la UNAM, con sede en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Cuenta con una formación en psicoterapia focalizada en transferencia, con supervisión con el equipo de Cornell en Nueva York y está certificado como calificador en entrevista de apego del adulto. Cuenta con experiencia como docente en la Universidad de las Américas y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, Lino, muchas gracias por participar en este seminario. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos hoy y emocionados de que nos puedas compartir toda tu experiencia y sobre todo hacer conciencia a las personas que van a participar del seminario y sobre todo que este material se va a difundir después en redes de cómo han ido aumentando todos estos problemas de salud mental, especialmente después de pandemia. Y les voy a leer acerca de los objetivos. Tenemos 3 objetivos en este seminario, que es el primero, concientizar sobre el aumento de los problemas que hay de salud mental, pero también identificar cuáles son los principales obstáculos y desafíos que nos enfrentamos tanto psicólogos como psiquiatras en la atención que brindamos a nuestros pacientes. Y nuestro tercer objetivo es, pues, reflexionar sobre las estrategias que podemos nosotros realizar desde nuestra práctica clínica para el cuidado de la salud mental. Y aquí voy a ceder la palabra al doctor Lino, donde pues me gustaría pedirle que nos contestara esta primera pregunta con respecto a, pues, en tu práctica clínica, Lino, ¿cuáles son los problemas de salud mental que más se presentan? Es decir, después de pospandemia siempre ha habido una demanda, pero hoy las cifras de la Organización Mundial de la Salud estiman que hay alrededor de 300 millones de personas con problemas, por ejemplo, de depresión a nivel mundial. E incluso refieren por parte de la organización que para el 2030 se estima que va a ser el principal problema de demanda en atención de la salud mental, lo cual implica, por ejemplo, pues muchos costos y no solamente costos, sino también pues todo lo que representa para el Estado, para los profesionistas que tenemos que sumarnos a estos esfuerzos. Entonces, Lino, te damos la palabra. ¿Nos puedes decir en tu práctica clínica cuáles son los problemas de salud mental que más se presentan en tu práctica clínica? El universo de pacientes que yo comúnmente veo son eh, adolescentes, niños, adultos jóvenes y también adultos. Comúnmente no veo como pacientes geriátricos, pero justo después de que se presentó como todo el confinamiento con la pandemia, pues vemos como un aumento en las frecuencias, sobre todo de algunos problemas, digamos como síndromes que entran dentro de lo neurótico y lo limítrofe. O sea, problemas como la ansiedad, problemas como la depresión, problemas como el trastorno límite que de repente se ve, lo veo como bastante, con bastante frecuencia y que suponemos que tendrá un impacto como en algunos años el tema de la pandemia con esto. Curiosamente, algunos casos que están llegando más a consulta, como en los últimos años, son pacientes como pospúberes, adolescentes jóvenes con síntomas obsesivos compulsivos, no necesariamente alrededor de temas de limpieza, sino también como misceláneos. Hay como
un aumento como en síntomas, sí, como en síndromes que entran dentro de lo neurótico, de la parte ansiosa, y también todo lo que tiene que ver con consumo de sustancias, alcoholismo, consumo de drogas, hay como un aumento en digamos como en la forma, en la concepción de las sustancias, ¿no? Hay algunas drogas que hoy en día se están viendo como inocuas y en esta visión como de inocuas hay mucha más experimentación y con esto pues hay un aumento y un repunte tanto en el consumo como en el trastorno por uso de sustancias. Ya. Bueno, es muy interesante esto que nos mencionas, ¿no? Porque ahorita que estamos hablando de los casos que tú identificas más, que en este caso son ansiedad, trastorno límite de personalidad, pacientes con conductas obsesivo-compulsivos, pero también consumo de sustancias, ¿no? Nos gustaría que nos dijeras en tu práctica clínica, ¿cuáles son los principales obstáculos y, en este caso, desafíos que tú ves como todos los psicólogos que están ahorita conectados, ellos tienen el perfil como psicólogos, terapeutas cognitivos conductuales? ¿Cuáles son los principales obstáculos que tú ves en la atención y el tratamiento que brindamos? Ok, habitualmente creo que depende un poco como de la población, ¿no? Pero si hablamos, por ejemplo, de personas mayores, tal vez como de 50 años, los obstáculos son mucho como de contacto. O sea, como llegar a la primer cita es algo que puede como costar mucho trabajo. Mantenerse en el tratamiento también es algo que les puede como costar trabajo, como adherirse terapéuticamente. Y no solamente la parte de las consultas, sino también como en mi caso, como en la medicación, ¿no? En que de repente hay como muchas fantasías, no diría creencias, sino hasta fantasías alrededor del tratamiento como farmacológico. Y pues justo esas fantasías pues participan en la concepción de este como tratamiento y también como en la visión que tienen como de la atención clínica, ¿no? Porque yo creo que los obstáculos que observamos nosotros los psiquiatras y los obstáculos que observan los psicólogos tienden a ser como bastante diferentes, porque habitualmente es común que ustedes sean como el primer contacto y al Ujú. ser el primer contacto comúnmente es cuando como que más piedra les toca como picar. Cuando alguien llega ya a una consulta de psiquiatría, han pasado muchas cosas antes de llegar a esa consulta, ¿no? Ese primer contacto con nosotros ya ha pasado por terapias, ya ha pasado a veces por temas de religión, temas culturales, no necesariamente como tratamientos desde el rigor científico, intervenciones desde el rigor científico, digamos. Y también ya que llegan como a consulta y que saben que hay una necesidad de un tratamiento como farmacológico, o al menos que se les menciona, también pasan mucho tiempo hasta que llegan a consulta. Entonces, uno tiene que entender que viene todo ese como antecedente y que vamos como presentándonos, ¿no? Y entonces justo nosotros de repente hacemos mucho como una intervención basada en el cliente. O sea, al final tenemos que adaptar un poco como la intervención a las creencias de la persona, porque si, por ejemplo, hay ocasiones en las cuales tenemos que ser más conservadores con algunos casos o tenemos que ser más agresivos en otros como tal, ¿no? Y depende mucho pues de la apertura que pueda tener como el paciente para este tipo de intervenciones, ¿no? Por ejemplo, muchas veces, si bien un niño desde los 6 años con TDA, ¿no? Que era el ejemplo que se mencionaba antes, Ujú. si bien un niño desde los 6 años ya puede ser intervenido con un medicamento específico para el TDA como un estimulante, pues hay muchos temores alrededor del inicio de un medicamento, sobre todo porque son medicamentos que necesitan prescripción para su compra y eso como que tiende a alertar mucho como a la gente. Se tiene justo la fantasía de que son como nocivos por ser medicamentos de prescripción. Y no, más bien en ese caso de medicamentos específicamente del déficit de atención, pues tiene que ver con que son estimulantes y como estimulantes la población puede hacer como abuso de ellos.
Entonces, por eso es que se mantiene como cierto control alrededor de esta medicación. Pero en esos casos, pues muchas veces no podemos como iniciar un tratamiento farmacológico en la primera intervención, ¿no? Sino que a veces se tiene que hacer como la segunda, la tercera, a veces iniciando como antes algún coadyuvante que al final no es un tratamiento, sino más bien va a ser un acompañante del tratamiento como tal, pero que inicialmente puede ayudar como eh, pues a ir ganando como seguridad y confianza, ir conociendo tal vez como los tratamientos como tal, ¿no? Porque también existen otros casos en los cuales yo eso sí no soy para nada partidario para nada, me parece que es algo como totalmente poco ético, pero es una mala práctica que tiene mucho tiempo, como de tomar un electroencefalograma para chicos con TDA, el cual no es diagnóstico como tal, un electroencefalograma es diagnóstico para epilepsia. O sea, lo único que me descartaría sería epilepsia, pero al final sé que tiene una función o sea, creo que puede tener una función sobre la confianza al tratamiento, sobre como tal, ¿no? Claro, pues muy interesante esto que nos comentas, sobre todo resumiendo o sintetizando estos puntos que mencionas, ¿no? Sobre todo en el sentido de hoy dirías entonces que los principales obstáculos que se representan o estamos observando actualmente no solamente es el tiempo que las personas tardan en llegar a la cita, porque tienes todo un tema ahí. Las personas cuando llegan a un tratamiento psiquiátrico a veces no vienen de un solo psicólogo. Vienen de dos, de tres, de cuatro, de cinco, muchas veces ya decepcionados en la parte de la intervención. Por eso tardan no solamente en llegar a la cita, sino en la parte y aquí nos gustaría también que nos agregaras alguna opinión, de un diagnóstico no preciso. Es decir, si desde el inicio no se hizo un diagnóstico certero, lógicamente las personas tardan mucho en llegar a cita y aquí es donde también es importante hacer conciencia con los psicólogos que hoy nos acompañan en el sentido de, pues, qué tan importante es hacer un buen diagnóstico diferencial, establecer si hay comorbilidad, porque entonces entiendo que uno de los principales obstáculos por los cuales las personas tardan en llegar a la cita, a lo mejor es porque ni siquiera están bien diagnosticados, porque no se hizo un diagnóstico diferencial adecuado, no hay un consejo, digamos, o una dentro de los centros de colaboración, en el sentido de, pues, digamos, fundamentar opiniones, porque a veces tú lo sabes y lo hemos trabajado, pues pueden diferir un poco los diagnósticos, pero hay digamos, como un comité interdisciplinario que se suma para esto. Esto sería como el primer, digamos, obstáculo. Y el segundo que mencionas de las creencias, también nos gustaría que nos profundizaras. ¿Serán creencias los obstáculos o las fantasías que tienen, por ejemplo, los papás que mencionas ahorita con respecto al tratamiento farmacológico? ¿Qué nos puedes profundizar ahí? O sea, porque estos dos obstáculos creo que son el tema. O sea, el primero, ¿por qué tardan? No sé si tenga más que ver con la falta de un diagnóstico preciso, certero, la variabilidad en los tratamientos, porque tenemos enfoque terapeuta cognitivo-conductual, pero también hay humanista que no hace diagnóstico y entonces las personas pueden estar 5 años en terapia con un problema muy específico y por eso tardan en llegar. Y además, y ahorita ese es el tema de esta conferencia, las creencias, por supuesto que los limitan en torno al tratamiento psicológico y psiquiátrico. Ok, bien, yo creo que primero el por qué tardan, ¿no? Al final es como un tema multifactorial, son como muchas razones por las cuales este fenómeno se podría como presentar. Una de ellas creo que al final tiene que ver con nuestro mismo como sistema como de salud. Eh, de repente la parte de salud mental está un poco como desarticulada dentro del sistema de salud. Es como si fuera un ente como separada en muchas ocasiones. En muchas clínicas donde debería haber como terapeutas no hay terapeutas. En muchos hospitales donde debería haber como una psiquiatría, un clínico, un psiquiatra, no hay psiquiatras. Y al final, todo el diagnóstico de salud mental, sobre todo en la parte más de psiquiatría, los diagnósticos de salud mental son diagnósticos de descarte. O sea, tenemos que haber descartado como todas las causas de, por ejemplo, un ataque de pánico, ¿no? Un ataque de pánico, primero tenemos que haber descartado como problemas cardíacos, problemas como pulmonares, problemas como sistémicos, antes de pensar que lo que estamos tratando es un problema de salud mental. Y todo eso, pues de entrada toma como un tiempo, y más en un sistema de salud que tal vez no está como tan coordinado como para poder tener este tipo
pues de exploraciones de diferentes áreas. Esa sería la primera parte. La segunda, pues creo que también tiene que ver con que, bueno, esto y en complemento con la parte de las creencias, aquí me conectaré con la segunda parte. Yo creo que hay un tema como filosófico importante que genera un mayor estigma, una mayor presencia de creencias en el tema de salud mental y por ende un retraso en la atención. Eh, ¿Cuál es este? Es el dualismo cartesiano, ¿no? La idea de que nuestro cuerpo y nuestra mente son dos entes separados. El cogito ergo sum, o sea, la idea de yo tengo un alma y mi alma es mi mente, pero mi cuerpo está separado de mi mente. O sea, filosóficamente en Occidente hemos tenido, esa es la base sobre la que hemos construido como muchas de las ideas. Entonces, frecuentemente nosotros caemos como en temas de dualismo de forma como natural, o sea, es como intuitivo, tal vez es la palabra más adecuada, es como intuitivamente caemos en esto. Y una forma de verlo es que para, por ejemplo, tratar un problema de depresión, pues tal vez debería acercarme con un padre o con un religioso, ¿no? Porque ellos son los cuales van a poder como reparar mi alma como tal. Hay que recordar que la palabra psique viene de alma, ¿no? O sea, y la mente es el alma, antes se veía de esa forma. Hoy en día, pues sabemos que es una función que emerge del cuerpo, o sea, que emerge del sistema, de todo el sistema nervioso, pero de todo el cuerpo, de todas las sensaciones que tiene el cuerpo. Entonces, si partimos de este hecho, pues es como intuitivo el que primero me voy a intervenir como hablando con gente que se acerca al alma y no hablando con personas que trabajan sobre la mente o sobre el cuerpo como tal. Entonces, eso también va generando pues como retrasos en la atención, ¿no? Y que justo también va generando como creencias alrededor de lo que, pues de lo que tratamos, ¿no? Al final, muchas veces a nosotros, no sé, los mismos médicos, a nosotros los psiquiatras, a veces no nos bajan de médicos brujos, o sea, de que hacemos como, pues sí, como intervenciones que están más basadas en la magia que otra cosa. Entonces, digo, al final, ¿cuáles son las creencias? Por ejemplo, después de mucho tiempo de utilizar como medicamentos antidepresivos, uno aprende como a explicar cuál es la experiencia subjetiva de utilizar antidepresivos. A mí me gusta como decirles, a ver, ¿cómo se siente utilizar antidepresivos? El uso de antidepresivos es así. Uno empieza a tomar el medicamento, vamos a empezar con una dosis pequeña, pero lo hacemos así porque nuestro cuerpo se va adaptando a los aumentos de concentración de ciertos neurotransmisores y entonces al principio te va a dar molestias. O sea, al principio te vas a sentir mareado, te va a dar náusea, te puede dar dolor de cabeza, te puede dar dolor de estómago, pero después de 2 o 3 días esas molestias te van a quitar. Significa que tu cuerpo ya se adaptó. Después de eso vas a tomar la pastilla y no vas a sentir nada. Así, nada. Va a ser como cualquier otro día. A veces podrías ni siquiera acordarte si te tomaste la pastilla o no. Pero eventualmente, después de 3 o 4 semanas, vas a sentir que esa ansiedad que tenías ya no está. Que esa tristeza que te venía ya no está. Que regulas mejor tus emociones. O sea, no son pastillas de la felicidad, son antidepresivos. Quitan la depresión, no te dan felicidad, no son estimulantes. O sea, hay que explicar como toda la experiencia subjetiva porque hay creencias alrededor de esto, ¿no? Hay creencias de que si no me tomo la pastilla me voy a sentir triste cuando no funciona para nada de esa forma. O, bueno, eh, es muy curioso porque una de las frases que más nos dicen a nosotros es, ya no me tomo el antidepresivo, contentos, pero todavía me sigo tomando el clonazepam. O sea, y es cuando uno dice, no, a ver, la cosa es al revés, ¿no? Lo que queremos es que ya no te tomes el clonazepam y que te tomes el antidepresivo, pero justo eso tiene que ver con que ya con experiencia en el tratamiento, pues sí van sintiendo que el antidepresivo no les da efecto en el momento, pero da al mediano o largo plazo. Me gusta decirles que es como un antibiótico, ¿no? O sea, un antibiótico no te da efectos al momento, sino te da después de un tiempo, pero al mismo tiempo te dan un antiinflamatorio y ahí es donde utilizamos como los ansiolíticos o los antipsicóticos también en algunas ocasiones.
Pues bueno, qué interesante esto. Y en este punto, no me gustaría nada más compartir una pantalla que creo que no solamente sintetiza todo lo que nos acabas de decir, sino también lo profundiza, porque si en estos momentos estamos hablando de que los principales obstáculos son que tardan tiempo en llegar los pacientes a la cita por diferentes factores, ya sea digamos, el sistema de salud deficiente o un diagnóstico por descarte o incluso esto que estás mencionando ahí de las creencias, prejuicios con respecto, o sea, podríamos decir que entonces estos 3 son los principales obstáculos que ahorita estamos viendo para atender estos problemas de salud mental. Pero aquí en esta parte, me gustaría profundizar en este tema o en este punto del seminario, cómo abordar las estrategias, porque hasta este momento, avalando de algunos casos clínicos con respecto, de manera ya muy específica, has hablado del TDAH y un prejuicio que se tiene y obviamente lleva a una actitud que es la estigmatización por parte de la sociedad de que el tratamiento farmacológico le va a hacer daño, a pesar de saber que el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo y que entre más temprano se haga la intervención tiene mucho mayor eficacia o piensan que les va a causar adicción a los niños, o esto que mencionabas ahorita, que es también todo un pues prejuicio y estigma hacia las personas que padecen y sufren de la depresión, como es flojo, no le echa ganas, piensan que con el antidepresivo, digamos, en este caso, pues se les va no solamente a quitar la depresión, sino que les va a dar felicidad, porque hay algunos pacientes que refieren que tienen un aplanamiento como emocional. Dicen, doctora, ya no siento depresión, pero ahora no siento nada. O sea, no siento como, o sea, mis pensamientos se han, digamos, sobre todo los pensamientos rumiantes se han estabilizado, pero es algo que refieren mucho, ¿no? Esto que acabas de decir en cuanto a la depresión, en cuanto al TDAH, que vemos que son los más comunes, y yo rescataría también trastornos de ansiedad o de pánico. Es muy común ver que las personas digan, solamente es nervioso, no necesita nada y mucho menos psicólogo o tratamiento psiquiátrico, él solito lo va a lograr, etcétera. O sea, son muchos prejuicios que giran en torno a todos estos obstáculos. Y aquí viene mi pregunta, ¿no? Con respecto a cuáles son las estrategias. Es decir, cuáles son las principales estrategias desde tu práctica clínica que tú consideras para superar estos obstáculos. Llámese un buen diagnóstico o en esta parte del diagnóstico diferencial o este tema de modificación, porque aquí tenemos muchos psicólogos y la mayoría o todos son cognitivos conductuales, de creencias o de toda esta parte que los limita a los pacientes o con respecto a la psicoeducación. ¿Cuál sería, digamos, en este punto, tu opinión con respecto a las estrategias para poder, pues, digamos, resolver o afrontar pues todos estos desafíos de los cuales estamos hablando? Yo diría que la intervención es psicoeducativa meramente, o sea, como dar información acerca de de la depresión, del trastorno de ansiedad, del trastorno por déficit de atención, del trastorno bipolar, de cuál sea el diagnóstico, como dar la explicación teórica, explicar como en profundidad cuál es como el fenómeno que está presentando y cuidar mucho como pues la normalización que se da como de la experiencia, ¿no? Al final estamos observando como déficits empáticos, o sea, toda esta parte, todas estas frases son como déficits empáticos, esos son, o sea, es como eh, me siento el malestar de la otra persona, entonces trato de mitigarlo a través de la normalización, ¿no? Como de él es así, él es nervioso y ya, o como solo me quiere manipular, no le echa ganas, cuando al final no hay una conexión con el sufrimiento de la persona. Algo que sucede también, y es un poco como al revés, es que en algunas ocasiones hay el individuo, porque todos estos ejemplos son como de el individuo está sufriendo y como que los demás no le permiten como identificar su sufrimiento y acceder a la atención. Pero también hay casos en los cuales hay personas que sufren muchísimo, chavos sobre todo, adolescentes, y que no quieren la intervención, no quieren como la atención. Y en esos casos, y los padres sí quieren que se atienda, ¿no? Que es como tal vez desde la otra óptica. Y en esos casos lo que se hace es, pues,
conectar con ellos en los momentos de sufrimiento, ¿no? Como empatizar con ellos, como decirles, es que no hay necesidad de que sigas sufriendo esto. Date cuenta de que, mm, diría, en términos muy como cognitivos, pues de que existe la fusión cognitiva, ¿no? De que está fusionado cognitivamente el pensamiento de la patología mental con el individuo y la personalidad. Entonces, es como importante dar espacio para que se pueda observar que este malestar pues es algo separado de la persona y no solamente en él, sino también en nosotros, ¿no? Porque estos ejemplos de es que es flojo o es que me está manipulando, es como pensar que esa patología, esa enfermedad es como parte de la persona y no, Ujú. sabemos que no. Claro. Bueno, eso es muy interesante, ¿no? Recientemente hicimos tú y yo una colaboración con un caso de ludopatía, ¿recuerdas, no? Y es joven, hablando de esta población joven de la que hablas, y todos los papás, ¿no? O sea, o las familiares tienen toda una serie de prejuicios que también impiden en este mes que estamos celebrando esta pues promoción del cuidado de la salud mental. O sea, son muchos, como decías, multifactorial, todos los pues las situaciones y ahorita entonces la primera estrategia, Lino, que aterrizaría sería la psicoeducación, para lo cual creo hay que como terapeutas, como psiquiatras, todos los profesionales que estamos en esta área, pues hay que tener un profundo dominio de los temas, porque para poder dar psicoeducación a la familia tiene, y lo has visto en las entrevistas, muchísimas preguntas, muchísimas, y entonces tiene que ir mucho esta capacitación, preparación con respecto a los psicólogos. Y el encuadre, ¿no? O sea, el encuadre es bien importante, o sea, que desde tal vez desde la primera cita, ya sepan más o menos cuál es el camino que se va a seguir. Porque si saben cuál es el camino que uno va a seguir, se disminuye mucho la incertidumbre y al disminuir esa incertidumbre pueden como sentirse más seguros alrededor del tratamiento. Disminuye mucho como las defensas. O sea, yo siempre les digo a algunos, en algunas ocasiones me han llegado pacientes y les digo que en la entrada del Instituto Nacional de Psiquiatría tendríamos que tener así como una leyenda que diga no se trata de echarle ganas. Ujú. Porque esas simples palabras ayudan muchísimo a las personas que lo están sufriendo y también a las familias. O sea, diría, el decirle a alguien no se trata de echarle ganas, solo se trata de seguir en tu tratamiento. Eso es algo que como que automáticamente baja muchos como prejuicios y ayuda como a continuar con el tratamiento como tal. Claro que yo lo digo en la entrada del Instituto Nacional de Psiquiatría, ¿no? Para llegar al Instituto Nacional de Psiquiatría ya tuvieron que haber pasado un montón de cosas, ¿no? Y ese es el tema que estamos ahorita promoviendo y sumando esfuerzos en este mes de la salud mental, porque consideras que entonces una segunda estrategia sería toda esta una campañas que se sumen a organizaciones internacionales con respecto a no solamente la normalización de que cualquier persona podemos estar expuestos a un problema de salud mental, especialmente después post pandemia, todos lo vimos. Entonces, ¿crees que estaría por ahí el tema de las campañas a nivel, digamos, social para poder empezar a cambiar todo este estigma que actualmente, por ejemplo, observamos? ¿O sería más desde la parte individual o se sumarían esfuerzos en estas estrategias? Y sobre todo, ¿cuál es tu experiencia en este sentido, más que has participado en foros, pues no solamente a nivel de universidad, sobre todo también de programas de televisión, de radio? ¿Cuál es tu experiencia? O sea, ¿cuál sería entonces nuestro siguiente paso? Una es la psicoeducación y cuál es la otra estrategia para superar estos obstáculos. No, ahí la unificación de los criterios acerca de la salud mental, o sea, el como poder como hacer masiva la difusión de que la mente es algo que tratamos, que la mente es una parte de nuestro cuerpo que no es física, pero que recibe una atención. Aquí entro en el dualismo, ¿no? Por ejemplo Ujú. este, y de que recibe una atención por parte de médicos, de terapeutas, es lo que puede como ayudar a erradicar completamente este tipo de problemas, ¿no? Porque al final, yo diría que el Internet es probablemente el arma que digo, primero los medios de comunicación masivos, o sea, como la televisión, la radio y después el internet, han generado como en dos capas
como una unificación de criterios y ahí es donde observamos como una disminución muchísimo más importante del estigma como tal, porque pues los adolescentes, sí, sobre todo adolescentes y adultos jóvenes vienen cada vez más con muchísimo menos estigma alrededor de la terapia, incluso hasta en ocasiones pueden caer como en el otro extremo, ¿no? Que es como ver la psicoterapia como un sistema de creencias, casi como una religión, ¿no? Como algo que les da como ruta. Entonces yo he llegado a tener pacientes que me dicen, es que mi único condicionante para tener una pareja es que tiene que ir a terapia. Sí, O yo sea, también. si no, no voy a estar con esa pareja. Y bueno, yo creo que ahí depende un montón como del criterio personal, pero al final nosotros como psiquiatras somos médicos y vemos la patología mental desde la patología, no desde la normalidad, ¿no? Y entonces, pues siempre vamos a tener la idea de que solo hay que tratar cuando es necesario tratar, ¿no? Cuando no es necesario tratar, pues no tratamos. Ya, pues bueno, entonces ahí se resumen las estrategias en psicoeducación, también en esta otra que es difusión masiva de espacios como este, de campañas, que por cierto en el centro vamos a empezar una campaña la siguiente semana con respecto a esto. Me encantó tu eslogan de, no es solo de echarle ganas, ¿no? Porque tú y yo lo vemos con adolescentes, con niños, papás que ellos parece que son los mismos que en algún punto estigmatizan a sus propios hijos pensando en que no le echan ganas, que viene toda esta parte, y sí lo voy a decir así como de, desde el papel de la víctima, los papás o de manipulación, un poco de decir, yo sufro por ti, doy todo y tú no me respondes, y entonces eso suma más depresión a los jóvenes, ¿no? Pensando en que solamente están echarle ganas. Entonces creo que esa parte es muy importante. Ujú. Y ahí, no, pues bueno, en este punto, después de hablar de estos obstáculos que hay y retos que tenemos, pues los profesionistas que estamos en el ámbito de la salud, y algunas estrategias para empezar a hacer esta difusión masiva en espacios como este tipo de seminarios, me gustaría dar ahorita un par de minutos para escuchar un par de preguntas de las personas que nos acompañan el día de hoy, si estás de acuerdo. ¿Alguien gustaría hacer alguna pregunta de las personas que se encuentran ya conectadas? Pueden levantar la mano y con muchísimo gusto les doy la palabra para que puedan hacer su intervención. Tenemos por aquí Alan, Brenda, Juana. ¿Alguno le gustaría hacer alguna pregunta? Hola, Adelante. buenos días. Muy Ana, bien. Buenos te voy a días. presentar brevemente y decir cuál es tu pregunta y después pasamos con la pregunta de Carmen. Tienen un par de minutitos para hacerla y el doctor que les dé su retroalimentación. De acuerdo, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Ana Carrión y bueno, soy terapeuta cognitiva y me surgió una duda precisamente por la experiencia o lo que he platicado con algunos pacientes sobre los efectos de los medicamentos farmacológicos, en donde ellos comentan tener, bueno, no sé si esto a lo mejor, como ya lo escuché, doctor, hace un ratito que comentaba que cuando tomaban un medicamento, pues el cuerpo tiene que acostumbrarse y todo esto, pero creo que el ser humano no está, como que no tiene esta cultura, ¿no? Porque me han platicado mucho que cuando toman medicamentos antidepresivos, lo primero que me dicen es, me siento mal y lo dejo. Y Ujú. entonces, ¿qué haces? Pues lo dejo y ahí ya, me siento bien. Y después me siento mal y lo vuelvo a tomar cuando me siento mal. Y entonces es como esta parte en donde no tienen una constancia y no siguen una dosis, sino solamente cuando su cuerpo se siente bien, lo toman, cuando se sienten mal, lo dejan. Esto también, como psicólogos, también es una psicoeducación hacia el mismo paciente, ¿cierto? ¿Cómo lo podríamos manejar y en un ambiente más biológico? Esta como parte en la que tomas medicamento y no lo tomas y luego lo dejas y luego lo sueltas. ¿Cómo biológicamente podemos avisarle al paciente que se está haciendo un daño y que no está haciendo las cosas obviamente como su cuerpo lo requiere? Gracias. Gracias. Ok, a ver, creo que al final
la cosa es darles como mucha educación acerca de tanto de los efectos adversos como de los efectos benéficos, ¿no? Eh, Antes me reí porque justo tenía un maestro que hace muchos años daba una conferencia y hablaba acerca del uso de medicamentos antidepresivos tricíclicos, los que se utilizaban antes de la llegada del Prozac, o sea, de los inhibidores de la recaptura de serotonina, hace 50 años, ¿no? Y él decía, uno tiene que estar muy deprimido para tolerar los efectos adversos de los antidepresivos. O sea, decía él que justo ellos sabían que los pacientes habían mejorado porque se empezaban a quejar de los efectos adversos. Antes no se quejaban de los efectos adversos como tal. Entonces, aquí hay como un par de precisiones que tendríamos que hacer. Y es que hay como un aumento en la dimensión en la cual se tienden a utilizar como ese tipo de medicamentos y en muchas ocasiones se están utilizando en casos que son más bien como leves y que se utilizan esos casos leves como una forma como de respuesta tal vez como rápida y la realidad es que los antidepresivos pues tienen una mayor eficacia en casos moderados a graves. En esos casos, los leves, evidentemente vamos a observar que primero se va a poner como el efecto adverso por encima del beneficio, ¿no? Al final, yo siempre les digo a mis pacientes que nosotros como médicos, lo que somos expertos en análisis de costo-beneficio. O sea, lo que hacemos es analizar los costos de la medicación, que son los efectos adversos, cuánto te cuesta el medicamento, incluso el mismo estigma de tomar un medicamento contra los beneficios, ¿no? O sea, ¿qué tanto vas a ganar acá? Si esto es mayor que esto, pues ¿para qué iniciamos el medicamento? No, no tiene como ningún sentido. Porque si no, se puede entrar en este tipo como de dinámicas, ¿no? En las cuales se inicia un medicamento, después se suspende y que ahí hay varios factores que están participando, ¿no? Tanto el efecto placebo, que al final ahí es importante decir que los antidepresivos tienen un mayor porcentaje que el placebo, pero un poco más, no así como wow, que es como muy importante. Al final el placebo también tiene un efecto sobre los problemas emocionales. Y, y justo los efectos adversos que en el inicio se pueden presentar, cuando se suspende de forma abrupta también se pueden como presentar, porque los efectos adversos de este tipo tienen que ver con las pendientes, o sea, con el aumento de serotonina o con la disminución abrupta de serotonina. Cuando esto se hace como una pendiente menos pronunciada, los efectos adversos son como muchos menores, con excepción de un efecto adverso que es relativamente impredecible y que ese se puede presentar durante todo el tratamiento, se puede quitar, es impredecible totalmente. Y es toda la disminución en la parte como sexual. O sea, la disminución en el deseo sexual, como en la excitación sexual o en el tiempo llega al orgasmo. Bueno, gracias, Elena. Y es muy interesante eso que yo también lo he visto referido con muchos pacientes en el sentido de hay, pues sí, variación en el sentido de los efectos. ¿No? Sabemos que cada persona es diferente y responde diferente, pero muchas gracias también por esta pregunta. Y vamos a hacer una última pregunta para terminar hoy nuestro seminario en tiempo. Mari Carmen, ¿nos puedes hacer una última pregunta, por favor, para el doctor? Claro que sí, buenos días a todos. Soy Mari Carmen y soy psicóloga y tanatóloga. Muchas gracias, doctor, por toda su plática, por todos sus conocimientos que nos está compartiendo. Nos van a ser muy útiles. Creo que otro gran reto que tenemos como psicólogos y sobre todo psicólogos privados es el sector salud. El sector salud, llámese Seguro Social, ISSSTE, cualquiera de estas instituciones no están apoyando mucho. A mí me han llegado algunos pacientes que me dicen, el médico de primer contacto, es decir, el familiar, me recetó clonazepam porque no puedo dormir bien. Ajá. Y empiezan a tomar el clonazepam, como dicen, como lo sabemos todos, lo dejan de tomar y el doctor inclusive me han mencionado que dice, si te sientes bien, ya déjalo, ¿no? Así como medicamentos, y creo que la población los está tomando muy a la ligera, como si fueran medicamentos, aspirinas, analgésicos que se consiguen muy fácilmente en las farmacias, ¿no? Entonces, sabemos todos que este comportamiento pues no les va a beneficiar en nada.
Inclusive he tenido personas que me llegan y que me dicen, es que no es necesario que vayas al psicólogo. Tómate esta pastillita nada más un cuartito y con esto te vas a sentir mucho mejor. Y es por parte del sector salud, justamente, ¿no? Entonces creo que en el sector salud, eh, en general las clínicas familiares son las que no están apoyando mucho en esto. Em, Aquí me gustaría saber qué estrategias podemos hacer, qué podemos hacer para tratar de resolver este tipo de problemas. Y nuestra cultura de los mexicanos es, el primer médico de contacto es el que tiene la razón, es el que sabe, es el que me hace sentir mejor, es con el que tengo confianza y a él le voy a creer. Entonces, pues no es necesario ir con el psicólogo, ¿no? Me tomo un cuartito, así me lo han dicho, me tomo un cuartito de la pastilla mágica y con eso me siento mejor. Entonces, ¿qué podríamos hacer al respecto para estos pacientes que nos llegan con estas creencias ya, ¿no? Gracias. Gracias, Yo Lina. pensaría, como individuos, pensaría que solamente como la intervención uno a uno, en la cual justamente se habla acerca de, pues, de los riesgos que pueden llegar a generar como este tipo como de tratamientos. O sea, los ansiolíticos son medicamentos que cada vez los utilizamos menos, o sea, al menos como los psiquiatras. Cada vez utilizamos menos como ese tipo de medicamentos. Con excepciones de algunos casos como muy particulares, o sea, probablemente en trastorno de angustia en particular es donde el uso del ansiolítico se puede como llegar a utilizar, en el resto bastante menos, como en depresión, en ansiedad generalizada, como en trastorno obsesivo compulsivo. La realidad es que al menos nosotros cada vez lo vamos utilizando menos y creo que la realidad es que para que esto pueda como cambiar se necesita hacer como intervenciones más como uno, en políticas de salud, o sea, que tienen que ver con el sistema de salud que tenemos. Es justo esta parte de que la parte de salud mental tiende a estar como desarticulada del sistema de salud, que no hay como, pues sí, como que muchas ocasiones el médico, sí hay como síntomas físicos, el médico tendría que ser el primer contacto, pero desde ese primer contacto tendría que ya estar acudiendo como a una intervención como psicoterapéutica. Si se diagnostica que el tema tiene que ver con salud mental, que no es como físico como tal. Pero entonces creo que la otra parte que es como más, pues sí, como de mucho trabajo que se tiene que hacer, tiene que ver con la formación de médicos, porque pues al final o sea, es como absurdo que los mismos médicos tengan como prejuicios o tengan como estigmas alrededor de la atención o no entiendan que por ejemplo, con una intervención cognitivo-conductual puede haber cambios en una resonancia magnética de una persona con trastorno obsesivo-compulsivo o que un antidepresivo puede cambiar la forma en la cual una persona siente hacia otra persona, ¿no? O sea, que al final que el alma y el cuerpo están como unidas en lo mismo y que la intervención puede ser desde los dos lados. De hecho, debería de ser desde los dos lados. Muy bien, pues muchas gracias también, ¿no? Por tu respuesta. Y pues ahorita estamos casi llegando al tiempo, ¿no? De nuestro seminario. Se fue bastante rápido, creo yo. Entonces, pues no sé, ahorita para finalizar este seminario y con tu participación, ¿no? ¿Nos podrías dar alguna reflexión final, algún comentario con respecto a cómo seguir promoviendo este cuidado de la salud mental por parte del Centro de Psicología Cognitiva? Pues ahorita estamos haciendo todo este esfuerzo a través de seminarios, talleres, estamos brindando un programa que es el Minds para que las personas tengan pues acceso a un par de consultas gratuitas y obviamente todos los psicólogos del centro que colaboran conmigo se suman a este esfuerzo. Pero ¿cuál sería, digamos, tu reflexión final de la importancia de generar estos espacios, estrategias para sumarnos a todo este esfuerzo a nivel internacional del cuidado de la salud mental? ¿Con qué te gustaría cerrar esta seminario, Lina? Yo diría que nuestras áreas del conocimiento entran en ciencias de la complejidad. O sea, que estamos hablando de ciencias que son complejas y no pueden como explicarse desde lo más simple. Y en esa situación,
para poder explicar el fenómeno completo, tenemos que verlo de muchos ángulos diferentes y por eso el equipo multidisciplinario es tan importante, porque yo puedo ver nada más una parte de la imagen completa. Ustedes ven una imagen desde otro ángulo diferente y hay otras personas que lo pueden ver desde otro ángulo diferente. Si tal vez compartimos esos ángulos, podemos tener una imagen más 360. Bueno, excelente, pues ahora ¿no? Que nos acompañes en este seminario y que te sumes también con nosotros a este esfuerzo. Ya tenemos muchos años de conocernos, de colaborar juntos en el diagnóstico, en el tratamiento que hacemos de manera conjunta con nuestros pacientes. Entonces, pues nada más que agradecerte porque sé que estás muy apretado en tu agenda y hoy nos brindaste este espacio para poder tener este seminario y esta charla con los psicólogos del centro. Y pues gracias también a todos los participantes que están con nosotros, también que fueron muy puntuales y por su interés, por seguirse capacitando y estando en estos espacios de reflexión. Pues yo les agradezco a todos y esperamos vernos en la próxima conferencia. Va a ser el próximo viernes, les hago la invitación a todos nuestros participantes. Va a ser con el tema de herramientas digitales, que ahora viene inteligencia artificial, muchas cosas que se suman al cuidado de la salud mental. Voy a impartir yo esa conferencia para el día viernes a las 7 de la noche para que se puedan sumar. Y hoy agradezco mucho, Lino, por la participación. Muchas gracias. Bueno, hasta luego a todos. Que tengan buen día.